Ok, buenas tardes. Ya estamos en el tercer entrega. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Rosy hermosa. Hola, Adriana. Hola. Gusto verlas a todas. Y a Enrique. ¿Qué tal de semana? Todo calmado. Bien. Excelente. Bueno, vamos a empezar temprano para irnos temprano. Como dijo Jesús a la hora de ir a predicar al templo, ¿no? Aunque no esté en los evangelios, pero imagino que por eso le madrugaba el muchacho, ¿no? Ok, vamos a hacer el nexo correspondiente a las dos entregas anteriores que ya hemos hecho, ¿no? Ok, espérenme. Ok, sí, bueno. Bueno. Ok. Estoy teniendo una retroalimentación por ahí. Te oye como interferencia, como doble. Sí, es lo que me estoy dando cuenta porque yo también aquí me estoy escuchando. A ver, ¿cómo me estoy escuchando ahí? Muy bien. Ahí está mejor, parece. Se escucha bien, buenas noches. Ok, buenas noches. Ahí está, ¿ahí se escucha bien? Ya no se Fuerte y escucha. claro hasta la Ciudad de México. Buenas noches. Eso es todo. Buenas noches. Buenas noches. Ok, bueno, vamos a empezar con el nexo para ir viendo qué es lo que hemos llevado hasta ahorita, ¿no? En la primera parte, que era la introducción y en la que hablábamos de qué es y qué no es el discernimiento, habíamos visto los tres sentidos generales del discernimiento espiritual. Uno de ellos era precisamente el de el significado de lo que era discernimiento, ¿no? Y esto necesitamos tenerlos muy presentes porque ahorita en el cierre vamos a ver unos puntos principales que tienen que ver con el sentido del discernimiento, en el sentido tal cual debe de ser, ¿no? Habíamos dicho que el discernimiento era la virtud de poder emitir un juicio moral, de poder distinguir, poder comprender, de poder decidir, que era básicamente el sentido propio del discernimiento. En los ejemplos que pusimos, ¿sí? de lo que era el sentido propiamente de los elementos de qué es y qué no es el discernimiento, habíamos dicho que el discernimiento espiritual, que nosotros lo manejábamos mucho, o que era básicamente uno de los primeros sentidos en el que teníamos que manejar el discernimiento, era el espiritual precisamente, ver de quién viene y ver de qué no viene ese llamamiento o esa moción, ¿no? En ese sentido, pues, de poderle dar el llamamiento a cada uno de los elementos que tienen que ver con el discernimiento base, es la búsqueda de la propuesta. ¿De quién viene? ¿Viene de Dios? ¿Viene del hombre? ¿O viene simplemente de mí como persona? Una parte que a lo mejor no me conozco, una parte que a lo mejor sí me conozco, pero que no reconozco, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es parte del discernimiento que tengo que ver. ¿Qué es lo que no es el discernimiento espiritual? Bueno, el discernimiento espiritual normalmente no es como un ABC, tomas, mezclas, porcionas, sacudes, aplicas y cosas de esas, ¿no? Eso no es un discernimiento, no es una receta. No es tampoco una confesión. Cuando yo voy con el sacerdote y le digo, fíjese, padre, que me culpo esto y esto otro, pero no sé qué hacer en esto. Oye, pues el sacerdote tampoco va a saber qué hacer, ¿no? O sea, el sacerdote te va a escuchar, a lo mejor te va a dar un consejo, o a lo mejor como en la tablita antes del Concilio Vaticano, ¿no? Que te decían a la hora de irte a confesar, rézate 3 Padres Nuestros, 2 Ave Marías
y un credo, ¿no? Y ya con eso dabas por bien servida la confesión, ¿no? Y los de ahora no, los de ahora son más tranquilos, veías una obra de caridad cuando no sabemos ni siquiera que es una obra de caridad, ¿no? Y ahí andamos dándole 5 pesos al cuate que está en la puerta, ¿no? Y ya cumplí con mi obra de caridad. Pero bueno, eso es parte de lo que no es el discernimiento espiritual, ¿sí? Tampoco es agarrar una estrategia como tipo marketing, como tipo reingeniería, en donde dice voy a quitar todo y voy a empezar a construir, tampoco es, ¿no? A ver, esta cosa ya se me trabó, es que me cambié de pantalla. Ok. ¿Cuáles son los elementos fundamentales del discernimiento? El espíritu de la fe, la oración y la búsqueda de la luz de Dios, ¿no? Ya habíamos hablado de que sin el espíritu de fe, pues simplemente estoy haciendo las cosas al aire. Si no hago en un ambiente de oración, pues es hacerlo así como que hablo y a ver si me escuchan. Y si me pongo a hacerlo en otras ocasiones que no son en una búsqueda, obviamente, de la luz de Dios, pues ¿para qué, no? Elementos que necesito: un alma humilde, estar consciente de todos los obstáculos, tanto interiores como exteriores, mis limitaciones, tanto interiores como exteriores, ¿sí? El deseo de obediencia y sobre todo el de coherencia, ¿sí? Todos esos elementos son básicos para poder tener un discernimiento tranquilo, libre y sobre todo que me vaya y me lleve a lo que debe de ser, ¿no? Ay, si hubieran hecho caso a la liga, no estuviéramos diciendo aquí adelante, ¿no? Ok. El discernimiento. Habíamos hablado de 3 documentos en los que estuvimos platicando. Los documentos ya los tienen, los que entraron en el Classroom ya los tienen, ¿no? Esos documentos nos hablan de eventos en los que en la historia bíblica nos presenta en el primer caso de estudio que vimos, a Samuel. ¿Cuál fue la bronca de Samuel? Que a Samuel lo quitaron como juez. ¿Por qué? Pues porque puso como jueces a sus hijos, pero resulta que sus hijos eran unos baquetones, ¿no? Nunca fueron a misa estos muchachos. Bueno, es cierto que en aquel entonces no había misas, ¿no? Pero nunca estuvieron en la presencia de Dios y por lo tanto no sabían actuar conforme a la presencia de Dios. ¿Quién era el mero bueno ahí? Pues era Samuel. Entonces, ya que se hace todo el discernimiento del pueblo en el que deciden y que quieren a un rey porque no querían ya a los jueces, bueno, pues Dios habla con Samuel y le dice que no se agüite, que no se entristezca, porque en realidad a quien están quitando no es a Samuel, sino están quitando a Dios. Entonces, en ese sentido, el discernimiento es hacia el entendimiento del corazón del hombre, que es lo que vimos ahí en el caso de estudio. El segundo caso fue el caso de Salomón, donde vemos cómo esta historia presiona a los personajes que actúan en esta historia y saca lo más interno, sea bueno, sea malo, pero va y saca y escudriña el corazón del hombre, que en este caso estábamos hablando de las 2 mujeres, que una de ellas se le muere el niño, el otro queda vivo, Salomón decide cortar al chamaco en 2, y obviamente la que es madre del pequeño dice, ¿sabes qué? Pues no lo mates, que se quede él con el niño, porque prefiero que el niño viva aunque no esté conmigo, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos cómo la presión que genera Salomón para poder discernir la situación es digna de reconocimiento, ¿no? Otro de los eventos que tuvimos fue el de los apóstoles con relación a la ley, que si había que circuncidarse, que si había que apegarse a la ley de Moisés, que si la ley contaba, que si la fe contaba, que si las obras, que si no obras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en todos esos sentidos, vemos cómo el discernimiento entra en todos los sentidos y en este último entra el discernimiento de nivel social, o sea, de la comunidad, en donde los apóstoles, viendo cómo actuaban y se desenvolvían los eventos alrededor de esta creciente manifestación del espíritu con relación a los paganos, pues ven cómo es que el espíritu actúa en aquellos que no son propios de su gente, que no son israelitas, que no son hebreos, que no son judíos, pero el espíritu de Dios actúa en estas gentes. ¿Por qué? Porque creen en lo que están viendo a partir
de los eventos que los mismos hechos de los apóstoles estaban manifestando, ¿no? Entonces empiezan a creer en esta nueva religión, ¿sí? Y lo mencionamos como nueva religión porque en realidad es una religión que ya existía, pero que está renovada, ¿no? Y ahí habíamos hablado de los casos de discernimiento, si teníamos que irnos o no en contra del templo, si teníamos que irnos o no en contra del sábado. ¿Por qué? Porque eso es lo que se ponía en su momento en el papel, ¿no? Ok. ¿Qué otro elemento estábamos? Bueno, pues vimos estos dos elementos principales, que eran los judíos versus los gnósticos incipientes, ¿no? El gnosticismo incipiente, que viene siendo el conocimiento nuevo, y eso le sucede muchas veces a aquellas personas que apenas están conociendo la religión. Aquellos recién conversos, aquellos recién que se están metiendo a los textos, aquellos que en igual de buscar en los textos empiezan a buscar en todos los elementos anexos a los textos, ¿sí? En todos los subsidios, en todas esas cosas, y empezamos a llenarnos de las ideas de aquellos que pensaron algo con relación a un texto y no nos vamos directamente al texto. Entonces ahí empezamos con un gnosticismo, donde el gnosticismo habíamos dicho que era la salvación a partir del conocimiento, algo que en el Evangelio de Juan lo encontramos, pero así, en línea, flap, ¿no? O sea, ahí está, ¿no? El gnosticismo, ¿no? Y en este caso no es incipiente porque cuando el Evangelio de Juan es construido o es escrito, la comunidad de Juan ya tenía una visión en retrospectiva de qué era la verdadera función de Jesucristo. Entonces vemos un evangelio muy gnóstico, vemos un evangelio muy espiritual, pero también vemos un evangelio muy maduro con relación a la chamba que tenía que hacer Jesús. Por eso, para muchos de nosotros es difícil entender el evangelio de Juan, porque Jesús dice muchas cosas que no dicen en los otros evangelios, ¿no? Como por ejemplo el yo soy. Jesús nunca dijo yo soy, ¿no? O sea, técnicamente hablando. ¿Quién lo dijo? Lo dijo la comunidad de Juan, que a fin de cuentas es quien escribe el evangelio, ¿no? Ok. Dentro de los judíos o dentro de este elemento de los judaizantes, vemos aquellas personas que se apegan al Antiguo Testamento o se apegan a las escrituras casi literales, ¿no? O se apegan a la liturgia tal como va, y en ese sentido se van hacen una tendencia como fundamentalista, ¿sí? En el sentido de que dice, es que el sábado es el día de descanso y que después de la caída del templo, después del año 70, cuando corren a los paganos o a los nuevos cristianos, los corren de las sinagogas, pues es donde viene y nace el domingo, como el día siguiente en el que los paganos ya no se reúnen en las sinagogas, sino se reúnen en las casas de oración, que son en las casas propiamente de cada uno de ellos, y en donde se hacía la fracción del pan, y en donde se hacía la lectura de los profetas o de los libros sagrados que ellos tenían, y a partir de ahí empieza la comunidad del camino a tener crecimiento de una manera paralela a las comunidades judías. Entonces, en este sentido, muchas gentes se quedan con la ley de Moisés, que hasta la fecha existe, y eso ya lo platicamos en su momento, y cómo es que hay gente que se queda con el efecto de la antigua alianza, ¿no? Otra de las cosas que vimos acerca del gnosticismo es precisamente las preguntas, ¿no? Ver el Nuevo Testamento versus el Antiguo Testamento, antigua alianza versus nueva alianza. Si la alianza estaba hecha a partir de la alianza que hizo Dios con el hombre, entonces ¿qué vino a hacer Jesús? Si a fin de cuentas toda la bronca que teníamos era porque el hombre pecó. Por eso es que se empezó a desviar de la presencia de Dios, porque el pecado es quitar los ojos de Dios, ¿no? Entonces los pongo en cualquier otro lado y como perrito faldero arranco, ¿no? Entonces en ese sentido, la bronca no era ni Jesús ni Dios, la bronca era el hombre. Entonces, cuando vemos en el gnosticismo, entonces nos empezamos a preguntar, bueno, entonces el Antiguo Testamento, ¿de qué me sirve? Y si nos quedamos en el sentido de este judaizante, bueno, entonces el Nuevo Testamento, ¿para qué sirve? ¿Sí? Entonces hacemos esas dos preguntas porque cada uno tiene su peso, ¿no? Todo esto
es precisamente en base de un discernimiento de las escrituras y de un discernimiento del entendimiento de la historia del pueblo y del entendimiento de la historia de Jesús. ¿Por qué? Porque en un momento dado parecen que son dos historias diferentes. Hay que recordar que hay cerca de casi 400 años de diferencia entre el último texto y el nuevo y los evangelios. Y en ese sentido, pues así como que 400 años es pues son varias generaciones, ¿no? Las que han pasado por ahí. Son cerca de 10 generaciones aproximadamente, ¿no? Entonces ya el sentido de la antigua alianza se entiende de una manera y el sentido de la nueva alianza se va a entender de otra, ¿no? Entonces aquí es donde tenemos que aprender a separar. Ok. ¿Hablamos de los criterios o creo que hasta aquí nos quedamos, verdad? Esto es lo que íbamos a ver el día de hoy. Ok. Ya por ahí dijeron que sí, ya estoy viendo cabecitas meneándose. No sé si estén meciendo la mecedora o me están diciendo que sí es lo que nos quedamos, ¿no? Ok, vamos a ver. 5 puntos críticos, ¿sí? Que hay que entender para poder entender el sentido del discernimiento. ¿Por qué son críticos? Porque cada uno de ellos nos tiene que llevar a replantear todo lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo y en un momento hasta lo que estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo. ¿Sí? Por eso son críticos estos puntos. El primer punto que vamos a ver tiene que ver con la concordancia con la sana doctrina. ¿Sí? Concordancia con la sana doctrina. El segundo punto tiene que ver con el conocimiento de los propios pecados y límites, ¿sí? Sin desesperación. Aquí es donde uno debe de preguntarse si soy risueño, ¿para qué me hacen cosquillas? Y si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¿Sí? Entonces, aquí es donde yo tengo que saber Como dice la canción. ¿sí? Hasta dónde puedo llegar y hasta dónde debo llegar. Ok. El tercer punto es la primacía del bien común y el anhelo de la gloria de Dios. El otro punto es capacidad de obediencia y abandono, oblación, compromiso y paciencia y espera. Y por último, el último punto tiene que ver con la sensación estable de paz interior y también alegría. ¿Sí? No voy a pensar que esta paz interior es como la del Kung Fu Panda, ¿no? Que voy a recoger las hojas, ¿cómo se llama? La humedad de las hojas y las voy a hacer pasar por mi mano y las voy a convertir, ¿no? Tampoco, ¿no? Bueno. Vamos a empezar. Estos 5 puntos son básicos y aquí probablemente vaya a haber choques entre la forma de ver las cosas, pero es básico que nos tengamos que enfrentar a ellas. Ok. La primera, concordancia con la sana doctrina. Y vamos a tomar una cita tomada de la primera carta de Timoteo o la primera carta de Pablo a Timoteo, en donde nos habla del capítulo 6, versículos del 3 al 5. Y dice, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las del Señor, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Ok, vamos desglosando este pasaje que Pablo le propone a Timoteo. Vamos viéndolo. Primero, la enseñanza de una doctrina diferente y que no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo.
Muchas veces cuando nosotros iniciamos una discusión o cuando nosotros tratamos de dar una catequesis, ¿sí? Que normalmente eso es lo que muchas veces nos piden, dar una catequesis, o sea, una formación a partir de algo que se supone ya se entiende. Empezamos a utilizar palabras que no son precisamente tomadas de las Sagradas Escrituras o no damos ejemplos tomados de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Yo hace hace unas semanas le di un apoyo ahí a un grupo de lectores, ¿cómo se llama? De ministros de la palabra. Y cuando empezamos a desarrollar los ejemplos, pues obviamente yo tomaba ejemplos de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Es como los apóstoles cuando fueron para allá, o es como cuando Jesús encontró a esto, y es como... Y uno de ellos me levanta la mano y me dice, oye, me dice, pero es que estás haciendo puras citas bíblicas, me dice, ¿sí? ¿Por qué no nos citas algo de la vida común? Espérame, le dije, se supone que estamos analizando la palabra de Dios y las citas que yo te estoy dando no están tomadas de una fantasía, están tomadas de la vida común de gente que vivió hace 2000 años, 2000 y tantos años, pero que era igual de nosotros, con las mismas broncas y con los mismos problemas. Entonces, si yo agarro citas de Mahatma Gandhi, de la Madre Teresa de Calcuta, o incluso del Papa Francisco, pues entonces no me estoy basando en la doctrina en la que me debo de basar. Estoy tomando gente cercana, sí, cierto, gente cercana al Evangelio, pero no es el Evangelio propiamente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo tengo que darle concordancia a eso. Luego nos habla de que la doctrina que es conforme a la piedad, si yo no hablo de manera correcta con relación al discernimiento que estoy dando, a la enseñanza que estoy dando, entonces estoy haciendo eso que sigue ahí. Estás envaneciendo y nada entiendes. ¿Por qué? Porque se trata de darle un sentido con relación a lo que se está discerniendo, a lo que se está enseñando y al objetivo que se pretende llegar. A fin de cuentas, ¿qué es lo que pasa? Si yo me enredo en puras palabras, en puro bla, 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 y no aterrizo la acción, si no aterrizo con palabras que realmente puedan, así como María, ¿sí? Atravesar el corazón, romper ese paradigma que tiene la persona, romper esa idea que tiene y poderla más o menos centrar, entonces estoy siendo objeto de pura palabrería. ¿Y cuál es la ganancia que se tendría ahí? La ganancia que se tendría ahí sería el ego. Ay, vamos a escuchar a esta persona que habla muy bonito. No sé ni qué fregados dice. Empieza hablando de la banqueta de su casa y termina ya con las broncas de los talibanes y las broncas de Afganistán y no sé qué más, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿dónde queda la concordancia con la doctrina? ¿Sí? Entonces, hay que ver ese discernimiento al momento en que nosotros estamos hablando, pero también al momento en que nosotros estamos escuchando. ¿Sí? Ese es el parámetro que Pablo le puso a Timoteo para con aquellas personas que en aquel entonces iban como falsos profetas o iban como falsos agentes de evangelizadores que en aquel entonces se les conocía como los del camino. ¿Vamos bien? Qué bueno. Con conciencia de los propios pecados y límites, sin desesperación ni cinismo. Hijuela, ¿a qué nos compromete este punto 2? ¿Sí? Y agua, ¿no? Porque vamos a ir subiéndole el tono a cada punto, ¿no? ¿A qué nos compromete este punto? Habíamos dicho que pecado, entre una de las montón de sinónimos que me dieron ustedes, era el lastimar a Dios, utilizar otras palabras, cuando no voy a misa y cosas de esas, ¿no? Pero ¿cuáles son mis propios pecados? Pecados habíamos dicho, así ya después de un montón de sinónimos y términos, era quitar los ojos de Dios. ¿En qué momentos quito yo los ojos de Dios? ¿Sí?
Cuando me están hablando de mis botas piteadas, de que si por qué me gasto 5 o 6 mil pesos en mis botas y tengo a la mujer cocinando en una hornilla de 4 quemadores puesto encima de la mesa, o de por qué le compro a mi mujer bolsas del Gucci o del no sé qué carambas, ¿no? Cuando tengo a mis hijos ahí comiendo y cenando tortillas con frijoles, cuando puedo darles un alimento mejor. O sea, ese tipo de pecados que son propios y que muchas veces no los vemos porque entramos en la rutina, son los que tengo que empezar a tener conciencia. ¿Qué me habla? Del ego, de la mesura, del egoísmo, del altruismo. O sea, me habla de muchas cosas, pero también me habla de los límites. Oye, a lo mejor yo no puedo darme el lujo de irme todos los días a mi trabajo en Uber, porque con trabajo me alcanza para el camión. O a lo mejor yo no puedo darme el lujo de tener un carro del año cada 3 años o cada 4 años que termino de pagarlo, porque vaya, con trabajo alcanzo para pagar la renta o con trabajo alcanzo para hacer tales o cuales gastos. ¿Sí? Pero también mis límites en cuestión de conocimiento, en cuestión de entendimiento. ¿Sí? Creo que todos hemos conocido gente a la que le cuesta mucho trabajo entender ciertas cosas. Y a las gentes que le explicas una sola vez y te entienden a la primera y no nada más te entienden. Te sacan una serie de deducciones en donde tú te quedas a caray, yo no lo había percibido de esa manera. ¿Sí? ¿Y a qué nos invita la conciencia de los propios pecados y los propios límites? A verlos sin desesperación ni cinismo. Es que yo soy muy tontito para esto. Necesito que me lo expliques 3 veces. Compadre, pon algo de tu parte, ¿no? ¿Sí? Es que yo ya me lo sé, no necesito que me lo vuelvas a explicar. Compadre, creo que una segunda opinión hasta los médicos la tienen o los médicos la piden en la hora de un diagnóstico. Entonces, en ese sentido es como tenemos que ir haciendo conciencia de todos estos límites. ¿Por qué? Porque si quisiera gloriarme no sería insensato, pues diría la verdad. Mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quite de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Eso fue lo que le dijo Pablo en un segundo escrito enviado a la comunidad de Corintio. ¿Sí? Ahí tienen la cita, es capítulo 12, versículos del 6 al 9. ¿De qué habla pues aquí? Que todos, ¿sí? Incluyendo el que mejor ha dado la clase, el que la está dando y el que la está escuchando, tenemos pecados, tenemos límites y tenemos que saberlos entender y saberlos manejar sin desesperación y sin cinismo. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, como Pablo lo está diciendo ahí, a Pablo reconoce que hay un mensajero de Satanás, que es el que le está llamando constantemente a controlar todas sus acciones. Y no está mal, porque hay que recordar y hay que poner las palabras en su contexto. ¿Qué significa Satanás? ¿O quién era Satanás en las épocas de Jesús? ¿Sí? ¿Alguien tiene una idea mientras tomo un cafecito? Pues Satanás es Un mentiroso. ¿Satanás es qué? A ver. el que separa, El que separa. el que desata algo para que, ¿cómo se puede explicar?
Como comentaba usted, ¿no? En clases anteriores, si tenemos, por ejemplo, dos animales que no se pueden llevar y uno está amarrado, pues Satanás lo que hace es desatarlo nada más, y ya cuando las broncas entre ellos, pues ya es bronca de ellos, dicen, no, pero yo nomás desaté. Ok. ¿Alguien más? El mentiroso. Ok, el mentiroso. ¿Quién más? El acusador, el que divide. El que divide. Ok. El acusador, el que divide. Fíjense bien. Y que siembra. ¿El que Y el qué? que tienta también, ¿no? El que tienta. Ok. Satanás, bueno, para los que han visto el libro de Job, Satanás es un personaje que entra en la jugada hacia este personaje. De hecho, más adelante lo vamos a ver, ¿no? En el que es creación de Dios. Satanás es creación de Dios, ¿sí? Y en el libro de Job encontramos que Satanás habla de tú a tú con Dios, y Dios le hace una pregunta, ¿no? ¿De dónde vienes?, le dice. Y Satanás le contesta, pues de dar la vuelta al mundo, ¿sí? Y ver cómo están las cosas. Satanás, en el sentido en que lo presenta aquí Job. no, es Pablo, ¿sí? Job ya vemos que es en Job ya Como un vemos que es espíritu. aquella persona que simple y sencillamente va y le siembra la duda a Dios con relación a Job, ¿sí? Ujú. Eso es lo interesante, va y le siembra la duda a Dios. ¿Y qué tal si le dice a Dios, haz esto y Y Dios entra en el juego. tanto mal, ¿no? Entonces, en ese sentido, siembra la semilla de la división, pero en Dios, con relación a Jacob. ¿Qué es lo que pasa en este escrito? Satanás, ¿qué es lo que hace aquí en estos versículos? Le recuerda la tendencia hacia el mundo que tiene Pablo, ¿sí? Bueno, aquí ya es Pablo, ¿no? Pero en realidad es Saulo, ¿no? ¿Sí? Acuérdense que aquí tenemos a un Pablo, o sea, a un Saulo revestido con el encuentro de Jesucristo, que es cuando le cambia el nombre, ¿no? Pero a fin de cuentas tenemos esa dualidad, ¿no? O sea, tenemos al doctor Jekyll y al doctor, ¿cómo se llama? Al otro personaje, ¿no? De cómo es que se transforma uno en otro. ¿De qué es lo que tenemos aquí? Tenemos esa gracia que la damos con nuestra oración, pero también tenemos esa tendencia al mundo. Entonces, Satanás es el que le está recordando constantemente esa tendencia al mundo, ¿sí? Le está diciendo, hay un mensajero de Satanás que es el que me está jalando hacia el mundo y que cada rato me está diciendo, pues no, que muy salsa con Dios, pues órale, ahí te van 2, 3 cachetadas, ¿sí? Y ahora levántate otra vez, ¿sí? Por eso es que al final dice, por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades. Soy carne, a fin de cuentas. Soy carne, ¿sí? Me gustan las quesadillas, y más si son de harina, y más si van con un cafecito colado, y si le pones unos frijolitos refritos por un lado, digo, ¿sí? O sea, soy humano. Entonces, en ese sentido, la debilidad está presente, pero ¿quién es el que le hace caer en cuenta? ¿Sí? Pablo, una quesadilla, no 3, un cafecito, no 2, ¿sí? Unas 2 cucharadas de frijol, no todo el plato, ¿sí? O sea, en ese sentido, la gloria y el poder de Cristo le da la mesura a Pablo para con sus debilidades. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta cómo Pablo en estos versículos habla de sus pecados, habla de sus limitaciones, pero no lo hace ni con desesperación ni con cinismo. Reconoce y da lugar a cada uno de ellos. Esto es básico para el discernimiento en cada uno de nosotros. Lo hace con honestidad. Exactamente. O sea, tengo que ser honesto conmigo.
y hablando de mí mismo, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar también a hacer un trabajo de discernimiento, ¿sí? Es una debilidad que yo tengo, es una debilidad de herencia. A lo mejor yo puedo decir, es que por más que dejo de comer, sigo engordando. ¿No será que es una herencia la que tú tienes? ¿Sí? O sea, donde a lo mejor tienes un problema en tu biología, a lo mejor tienes X o Y cosa, y no es precisamente el hecho de que estás comiendo o estás comiendo mal o estás comiendo cosas que no debes de ser. O sea, eso es parte del discernimiento que tengo que tener para con la conciencia de los pecados, ¿sí? Y de los Maestro límites que Enrique, estoy teniendo. Mande. ya hasta trastornos de conducta que vienen ya de herencia también genéticamente en ti, o sea, Dale. como a veces hasta la rebeldía, lo veo yo en mis hijos. Sí, sí, o sea, todos esos elementos, ¿sí? Que me están hablando de la cuestión de la carne, ¿sí? Entendamos la carne como la parte humana, pues, ¿sí? Porque al hablar de la carne que tiende al mundo, pues ahí estamos hablando de problemas sociales, ¿sí? Cuando hablamos de la carne propiamente, pues son eso que tú estás mencionando, las debilidades que se tienen ya internamente, ¿sí? Que Las así naciste con limitaciones que ellas. se tienen, ¿sí? Entonces, Y yo creo que algo muy importante de tomar conciencia, como tú lo dices, es que eso nos permite enfocarnos en dónde tenemos que trabajar para poder mejorar, ¿sí? Y no escudarnos en el que así soy, así me voy a quedar. No, al contrario, me conozco, sé cuáles son mis debilidades, cuáles son mis limitaciones y a lo mejor ahí tengo más claro qué tengo que hacer para yo mejorar. Sí, y ponerte un límite que sea congruente con lo que tú eres. Sí, sí, por eso les digo, pues esto es parte de lo que nosotros tenemos que ir entendiendo, ¿sí? Tenemos que empezar a hacer un discernimiento por nosotros mismos. Por eso les digo, vamos subiendo de tono. Ok, ¿cuál es el que sigue? Primicias del bien común y anhelo de la gloria de Dios. Cada vez se nos pone más difícil. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que vivan de una manera digna de la vocación que han sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por perseverar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿De qué nos habla esta carta otra vez del segundo personaje de Saulo, de Pablo, aquí en su encuentro? Nos habla precisamente de cómo es que yo tengo que trabajar dignamente conforme a mi vocación. Y tengo que estar de acuerdo con la vocación, pero para poder estar de acuerdo con la vocación tengo que darme cuenta de qué es esa vocación o a qué estoy tendiendo con la vocación. ¿Sí? Hay hermanos que están llamados a la vocación de la soltería. Y esos, aunque le pongas a la Miss Universo enfrente, pues simplemente van a decir, pues qué bonita estás, muchacha, pero no me llama la responsabilidad. ¿Sí? Y hay otros que son mandilones, pero con ganas, ¿no? Porque están llamados al matrimonio. Hay otros querendones con los chamacos y hay otros que no son nada querendones con los chamacos. Entonces, eso es parte de la vocación que se tiene. Hay gente que se parte todo el día en la calle trabajando, ¿sí? Porque su vocación es la de proveer, ¿sí? Y hay gente que se la pasa todo el día en el sillón porque su vocación es pasársela en el sillón, ¿sí? Entonces,
esos elementos, acciones, ¿sí? Es de la que nos está hablando aquí, ¿sí? Hay que verla cómo. Hay que primeramente ver la vocación en la que estamos llamados. ¿Y cómo la tenemos que ver? Con humildad y mansedumbre. Humildad en el sentido de que, pues sí es cierto, estoy llamado al matrimonio, estoy llamado a la soltería, estoy llamado a la vida religiosa, estoy llamado a la vida matrimonial, estoy llamado a la vida consagrada, estoy llamado al, no sé, X y cosa, o estoy llamado incluso al matrimonio, pero también estoy llamado a la vocación de la enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dividir mi tiempo entre familia, esposo, esposa, a lo mejor no hay chamacos, pero entre la esposa y los otros chamacos que andan por ahí, pues, que es la educación, que es la formación, el preparar el material, el poder hacerlo diluido, el poder estudiar el tema para que las otras personas puedan entenderlo, ¿sí? O el ser esa persona de servicio donde a las 7, 8 de la noche, cuando ya uno va queriendo aterrizar, oye, no seas malo, fíjate que acabo de llegar a la casa y me encuentro con que la protección me la doblaron toda y quiero ver si puedes venir a echarle unos puntos para que duerma segura. Y ahí voy con mis fierros, ¿sí? A echarle unos puntos a la protección, a las 9, 10 de la noche termino. Esa es vocación de servicio, ¿sí? Esa es vocación de que te pones en los zapatos del otro. Entonces, eso es lo que tengo yo que ver. Y las personas que están alrededor tienen que aprender también con humildad y mansedumbre a respetar esa vocación. Porque si no, entonces uno se convierte en el principal obstáculo de la vocación del otro. Ya empiezan los problemas, ¿no? Entonces, ahora sí empieza el choque entre mi vocación y el obstáculo que tengo en mi vocación. Pero resulta que el obstáculo es algo que también quiero. Entonces, ¿qué hago con eso que quiero? Ok. El bien común. ¿Qué es lo que me dice del bien común? Un solo Señor, una sola fe, una sola conversión, o sea, un solo bautismo, ¿sí? Un solo Dios y Padre de todos. Padre de todos. Fíjense bien cómo está hecha esta oración. Padre de todos, que está sobre todos, está por todos y está en todos. Si yo no reconozco al Dios o al Cristo o esa persona divina que está en el otro, pues entonces no estoy reconociendo el bien de que Dios está en todos y de que Dios está en todos. ¿Sí? Entonces, eso me habla del bien común. Tengo que saber identificar al hermano que está ahí enfrente de mí, que es el que me está pidiendo, ¿sí? Que es el que me está solicitando. ¿Por qué? Porque aquí mismo lo dice. Con paciencia, sopórtense unos a otros en amor. Ok. Esta palabra de soportarse, ¿sí? Es una palabra que muchas veces malentendemos. Y el soportar es así como que lo tengo que aguantar, ¿sí? Como que yo soy el que me tengo que aguantar las broncas del otro, porque el otro así es. Y no. Esta palabra soportar es como los castillos en una construcción, como las traves en una construcción. ¿Qué es la función del castillo? ¿Qué es la función de la trave? ¿Qué es la función del pilar en una construcción? Sostenerlo. Dar soporte, aguantar la carga de lo que está arriba para poderle dar rigidez a toda la estructura y que no se empiece a tambalear. ¿Sí? Eso es lo que tiene que ser. Pero ¿cómo tengo que soportarlo? Con amor. O sea, no se trata de que, Adriana, si puedes apagar el micro. No se trata de someter
someter a la otra persona en el sentido del soporte, sino es de yo te voy a ayudar. Así como al chamaco cuando lo subimos en la bicicleta, ¿sí? Y que al principio le ponemos las llantitas a los lados, que por cierto ya no sé si se usan, pero a mí me tocaron. Y que ahí va el chamaco, y luego al ratito le quitábamos una llantita y ahí medio se equilibraba, y luego le quitaba, y ahí va el papá corriendo atrás del chamaco para que no se cayera. Bueno, ese tipo de Profe, soporte. maestro, disculpe, es que no se entiende. Te oyes doble, Enrique. Es que alguien tiene abierto el micro. Parece que... A ver, Alma tiene abierto el micro. Ahí está. A ver, ¿cómo me están escuchando? Nomás digan sí con la cabeza. Ahí está, ya ven, la culpa es de ustedes, no es mía. Por eso lo estoy soportando con amor y con paciencia. Los voy a silenciar a todos. Con amor y mesura. Bueno, ¿dónde estábamos? En la bicicleta. Así como el papá corre atrás del niño, pero también el papá deja que el niño empiece a tomar sus decisiones y empiece a tener sus caídas, porque esa caída le va a enseñar a ese niño cómo debe de ir generando el equilibrio en la bicicleta conforme va avanzando. Eso es soportar con cariño. El soportar al hermano no es quitarle todos los obstáculos, es dejar en un momento dado que cometa su error y luego nosotros llegar y decirle, te dije que no era por ahí. No, no es cierto. Es llegar y decirle, bueno, ok, ya te diste cuenta que la bronca no es por ahí, entonces te voy a decir exactamente cómo debe de ser. De ti depende seguir las instrucciones, pero yo te las estoy dando, ¿sí? No te pongo tampoco a tratar de que tú las encuentres, yo te las estoy dando. En ese sentido es darle ese soporte, ese apoyo, ¿sí? Al hermano. ¿Y qué es lo que tiene que tender todo esto? A la primacía del bien común. Si todos nos apoyáramos, ¿sí? Si todos realmente buscáramos el sentir del hermano de una buena manera, júrenlo, que no tendríamos violencia intrafamiliar, que no tendríamos feminicidios, no tuviéramos tanta violencia en la calle, ¿sí? No tuviéramos tantos broncas de dinero, de propiedades, de herencias, de todo eso, ¿sí? Porque el problema es ese, no buscamos el bien común. Okay. No nos soportamos. No nos soportamos, exactamente. Capacidad de obediencia y abandono, oblación, compromiso y paciencia y espera. Estos binomios que se están poniendo ahí son básicos, ¿sí? Y esto pone a prueba todos los puntos o parte de los puntos que estamos viendo hacia atrás, ¿sí? Pone a prueba el punto 2, que es el conocimiento, ¿sí? O la conciencia de mis límites y mis pecados. Porque aquí me está hablando de que yo tengo que tener una obediencia y un abandono. No se trata tampoco de tirarme a la milonga, ¿sí? Tiene que haber una ablación y un compromiso. No se trata de que voy a quitarle al otro lo que va a hacer en el compromiso. Y se trata de una paciencia y una espera. No se trata que me voy a sentar con los brazos cruzados a ver a qué horas me llega. ¿Sí? ¿De dónde lo tomamos aquí? Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Miren, el juez está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción, ojo, paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Para los que ya llevaron esa materia, saben que a los profetas les iba de la fregada, ¿sí? Y si acabamos de tomar el primer caso, que es el de Samuel, ya vemos que también le fue como en feria, ¿sí? Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufren. Vean, han oído de la paciencia de Job, ¿sí? Y han visto el resultado del proceder del Señor,
que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Cuando yo desgloso esta carta de Santiago, en este versículos que es tomado del capítulo 5, del 9 al 11, cuando yo lo desgloso, me doy cuenta de todo el sufrimiento que tengo, o le doy sentido al sufrimiento que tengo, o empiezo a entender el sufrimiento que voy a tener. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando estaban los apóstoles y le dijeron, apártenme a Bernabé y a Pablo porque los tengo para una misión? Eso se dijo en la asamblea. ¿Y cuál era la misión que tenía Jesús para Pablo y Bernabé? El ir a evangelizar a los paganos. ¿Ok? No hay problema. Vamos y evangelizamos a los paganos. Pero luego cuando se regresa, ¿contra quién se tiene que topar? Contra Pedro, contra Santiago. Oye, ¿por qué los estás bautizando en el nombre de Jesucristo si no son judíos? Lo primero que tienes que hacer es circuncidarlos para después bautizarlos. ¿Y cuál fue el pleito? Fe y obras, hermano. Fe y obras. ¿Sí? La credencial no importa. ¿Sí? Si están o no están circuncidados. La fe y obras es lo que importa. Por eso aquí nos dice, tomen como ejemplo la paciencia y la aflicción de los profetas. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a hablar en nuestros círculos inmediatos de Jesús o de Dios? Nos va igual que los profetas. Nos corren, nos linchan, nos tratan de mojigatos, de beatos, de etcétera. Y allá por el sur creo que les dicen mochos, ¿sí? Entonces, nos va como a los profetas. Y si nosotros leemos a los profetas, vamos a entender cómo nos va a ir, ¿sí? Por andarle haciendo caso a Jesús. Y si quieren un ejemplo más claro, pues vean qué es lo que le pasó a Pablo, por andarle haciendo caso a Jesús. ¿Sí? Entonces, ejemplos hay un montón, pero al final dice, ¿sí? Al final del versículo dice, porque la paciencia de Job que tuvo, ¿sí? La bienaventuranza de los que sufrieron, ¿sí? El hablar de Dios como los profetas, ¿cuál va a ser el resultado que voy a tener? ¿Cuál va a ser el premio que voy a tener? La compasión y la misericordia, ¿sí? Del Señor. Podré tener todas las limitaciones que quiera, podré tener todos los pecados habidos y por haber, porque yo les aseguro que Pablo no era una hojuela endulzada, ¿sí? San Agustín, que es uno de mis santos predilectos, era un hijo de toda su madre, ¿no? Yo creo que me identifico con él, ¿no? Era cosa seria este cuate. Y de repente tiene ahí un flachazo y vean la obra que hace, ¿sí? Se convierte en doctor de la iglesia. Pablo, que era el fariseo principal que andaba correteando a los del camino, tuvo ese encuentro con Jesucristo y le dijo, ¿a dónde vas, Pablo? No, Saulo, ¿a dónde vas, Saulo? ¿Sí? Andas correteando a los gentes que están haciendo mi chamba ahí. ¿A dónde vas, muchacho? Y bolas, 3 días con sus 3 noches, así como Jonás metido en una ballena, ¿sí? Sin poder comer, sin poder dormir, sin poder hacer nada, como un muerto en vida, hasta que llega Ananías, creo que sí no, Bernabé, hasta que llega Bernabé y le habla y lo bautiza y se le caen las escamas. Ananías, sí. Ananías, sí, Ananías, exactamente, sí, fue el primero que dije. Llega Ananías y Ananías iba con el en la mano, ¿eh?
como diciendo, yo ya he oído hablar de este cuate, y qué tal si en una de esas se me levanta y me mete una pela. Y esa fue la conversión de Saulo, ¿sí? Esos 3 días de encierro que tuvo, ¿qué visiones habrá tenido? ¿Quién sabe? ¿Qué pláticas habrá tenido con Jesús? ¿Quién sabe? Pero el cuate salió pajita de ahí, pajita salió, ¿sí? Y con un querigma tremendo, al grado en que se les enfrentaba a los más bravos, ¿sí? Por eso lo andaban queriendo matar y todo tenía que salir colgado de los muros, ¿no? O sea, tenía que salir escondidas porque pues era un cuate que daban recompensa por él. Bueno, capacidad de obediencia y abandono, oblación, compromiso y paciencia y espera. Es parte de lo que aquí tengo que reconocer. Conciencia de mis propios pecados y límites sin desesperación ni cinismo. ¿Sí? Vamos por el último. Sensación estable de paz interior y también alegría. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña los estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartan los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si son vituperados por el nombre de Cristo, es una palabra que no sé exactamente, ¿no? Ahorita la buscamos. Si son vituperados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, para que por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguno de ustedes como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido, pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. ¿Qué me está hablando aquí? Insultado. Ah, ok, insultado. Ahí está. ¿A qué me está llevando esto? Me está llevando a ser el enemigo número 1 de mi grupo de cafecito porque se me ocurre empezar a evangelizarlos. Se me ocurre ser el número 1 en ser corrido en mi búsqueda de discípulos dentro del trabajo. ¿Sí? Y más triste, se me busca porque todas las broncas que me llegan, ¿sí? Las tomo con paciencia, las tomo con serenidad, no salgo corriendo a la oficina del jefe, ay, me está pidiendo el reporte que me va a tardar día y medio en hacerlo, no, tranquilamente sale, oye, pero es que te acaban de pedir y de eso depende tu chamba, y como dijera el otro, ¿y? ¿Qué por preocuparme se van a hacer las cosas? Pues no. O sea, ¿cuánto de esto no hemos sido, ¿sí?, víctimas? Y aún así, siendo víctimas y siendo separados de la comunidad o siendo separados de la sociedad, etcétera, etcétera, tenemos que aprender a vivir en esa, como dice ahí, paz interior y alegría. ¿Por qué? Porque como abajo lo dice, ¿sí? Si algunos sufren como cristianos, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. ¿A qué nos está llevando esto? Nos está llevando a que sepa aprender a vivir y sepa vivir, ¿sí?, el evangelio. Sepa entender de una manera diferente las palabras de Jesucristo. No de una manera literal, no de una manera en el que voy a salir corriendo y a bautizar a medio mundo. No, de una manera sensata, porque
sé que voy a ser atacado, sé que voy a ser perseguido, sé que voy a ser ignorado, pero a fin de cuentas, ¿cómo tiene que estar mi interior? Con una paz, con una alegría en la gloria de Dios. Y esto yo creo que es una de las cosas más difíciles, sobre todo cuando no he pasado mi punto número 2, cuando yo no sé entender mis limitaciones, cuando yo no sé reconocer mis pecados, porque a lo mejor para mí las reuniones de los sábados o de los viernes o las pisteadas o la sociedad de gente en la que estoy, los amigos, son sagradas para mí. ¿Sí? Cuando a sabiendas de que salgo, pero bien hasta arriba de esas reuniones, y a sabiendas de que mi comportamiento no es el correcto, y a sabiendas de que a lo mejor me gasto todo lo que no tengo, y pues estoy poniendo en peligro otras verdaderas prioridades con tal de cumplir con mi círculo de amigos. Aquí entra mucho, yo creo, el temor al qué dirán. Claro. Aquí ahorita yo siento que en estos momentos importa mucho, ¿no? La apariencia que uno da a la gente, y ahí está el problema, ¿sí? Como tú decías ahorita, me bloquean de los grupos de WhatsApp porque mando mis oraciones y mis bendiciones o cosas así. Y mucha gente, como dices ¿Cómo tú, se los manda? sí, y mucha gente así, a lo mejor le da pena, ¿sí me explico? Cuando aquí bien dice, pues, tú sé feliz, y que el que haga coraje es el otro, ¿no? Tú sigue haciendo lo que te corresponde. Sí, pero también el punto 2, ¿sí? También el punto 2 nos habla de lo siguiente, ¿sí? Tampoco hay que verlo con cinismo. O sea, yo te lo mando y ahí te le echas. Tampoco, pues, porque a lo mejor muchas veces esa persona está tan lastimada por algún evento que se tuvo de alguien de la comunidad eclesial o de algún hermano o de algo, que lejos de decir, ay, es que el Señor te está hablando, es que una vez que me habló y me acerqué a tal persona, esa persona me lastimó. Entonces, ahorita estoy en una herida, ahorita estoy en un proceso en el que la herida está abierta, y eso que tú me estás hablando me hace un recordatorio de cuando fui herido. Entonces, también tengo Sí, que aquí lo importante es señalar, pues, que el que lastimó no fue Dios, No, fue por un ser eso, humano no, por eso, estoy de ¿verdad? acuerdo. Pero mira, yo te voy a contar una parábola, ¿sí? Esta parábola a mí me fascina mucho, ¿no? Ya saben que Jesús hablaba con ejemplos así medio raros, ¿no? Bueno, ahí te va. Todo se desarrolla en un hospital psiquiátrico. Entonces va la persona y están los médicos así en el pórtico, ¿no? Y había un camino así que atravesaba un jardín y la puerta del hospital psiquiátrico allá al fondo. Entonces le dice, muchacho, ya estás libre, ya las ideas que traías, ya todas las broncas que traes, ya estás dado de alta. Ya puedes caminar tranquilamente, allá está el exterior, ya te están esperando allá para que te reintegres a tu vida. Y empieza el cuate a caminar, ¿sí? Y entonces ve que hay una gallina a mitad del camino, ¿sí? Y el cuate se queda y se detiene y se regresa, ¿sí? Oigan, hay una gallina a la mitad del camino, le dice. ¿Y eso qué tiene? Acabas de superar el trauma, ya sabes que tú no eres un gusano, le dice, ¿sí? Tú eres una persona, ese trauma ya lo tratamos, ya lo vimos, tú eres una persona, no eres un gusano, ¿sí? Porque ese era el problema que esa persona tenía, se sentía gusano, y él pensaba que todo el mundo lo veía como gusano. Entonces imagínate parártele enfrente a una gallina. Entonces el cuate dice, sí, ok, eso lo sabemos tú y yo, le dijo al doctor, pero ¿lo sabe la gallina? De que yo ya no soy gusano, de que yo soy persona, en la torre. Eso habla del conocimiento
limitado que yo tengo y del conocimiento limitado que a lo mejor la otra persona o el otro ente tiene. Por eso es que cuando nosotros hablamos de Dios y vemos que la otra persona genera una resistencia a eso, pues a lo mejor es porque esa persona todavía siente algo o algo le generó para que generara esa resistencia. Entonces es ahí donde yo tengo que decir, está bien, me detengo, porque esta persona, lejos de ayudarla, la estoy repeliendo todavía más. Sí, sale contraproducente. Exactamente, pues exactamente. Entonces yo ahí tengo que tener mis reservas porque tengo que saber observar al hermano. Eso se llama soportarlo con amor. Sí, es como respetar también en sus momentos. Es como querer lanzar a un bebé que apenas se está gasteando a caminar, ¿verdad? Uno tiene que primero ir paso a paso y también esa persona pues tiene que tener la disposición, ¿verdad? Porque como dicen, a fuerza ni los calcetines entran, ¿no? Bueno, yo conozco unos calcetines que se entran a fuerza, yo creo, ¿no? Los zapatos no. Mande. Es respetar a las demás personas, ¿verdad? Pues es en general, ¿no? Procesos. O sea, sí, exactamente. Más que todos los procesos. Fíjate que esta semana yo me encontré que soy parte de un grupo de WhatsApp de hermanos separados. En realidad no sé cuál es la religión que profesen, pero yo soy amiga de una de ellas. Y empezó a mandarme desde hace como 2 meses los devocionales que comparten, así como me llega a mí la oración del Espíritu Santo todos los días y el salmo y el sermón y todo eso. Ella me empezó a mandar los devocionales y yo de repente los escucho, pero nunca yo más la saludo, buenos días y ya. Y ahora hizo un grupo de WhatsApp de hermanos, o sea, donde estamos, como yo me doy cuenta, estamos revueltos, ¿no? Hay católicos y hay hermanos separados. Entonces hay 2 personas que están subiendo puras cosas de la Virgen María. Y yo me sonreí la mañana que empecé a verlas que estaban necias con las cosas de la Virgen María. Y yo, wow, o sea, ¿qué le pasa a esa persona si ya sabe que estamos en este grupo? Pues no nada más católicos, pues de hecho fue hecha por hermanos separados el grupo. Oh, madre. Y yo me quedé, oh my God, o sea, no es una manera de evangelizar, pues es una manera de molestar. No, exactamente. En todo caso, si no quieres estar allí, pues date de baja del grupo y ya. Así es, exactamente. Eso es parte del discernimiento. O sea, tengo que saber dónde gritar porque acuérdate cómo le fue a Pablo cuando quiso evangelizar acerca de la resurrección de Jesús, ¿sí? Por un lado estaban los saduceos y por otro estaban los fariseos y se le echaron encima. ¿Por qué? Porque unos no creen en la resurrección, los otros sí. Entonces el pobre Pablo, olvídate, andaba, pero sí que no sabía ni dónde meterse, porque dijo, aquí alboroté la vitachera, pues. Pero Maestro, bueno, continuemos. ¿Mande? Yo un comentario. También en la Biblia viene, bueno, a mí siempre me impactó, una frase que dice que no se le deben dar perlas a los cerdos. Ajá. También ahí debe de entrar el discernimiento, efectivamente, digo, ¿Sí? No se trata de no crear confrontación, porque a fin de cuentas Jesús, él mismo lo dijo, yo vine a enfrentar a hermanos a padres con hijos, o sea, no se trata precisamente de evitar eso, ¿no? O sea, como dice usted, es un discernimiento. Pero tienes que saber dónde. Sí, claro. Eso es lo que vimos aquí en el primer punto. Si yo me meto en doctrinas vagas, en palabrería, en sospechas, esa es la número 1. En sospechas, lo único que voy a hacer va a ser generar palabrería con morbo y no se va a hacer efectiva la palabra de Dios. Ahí está. La primera de Timoteo fue el primer punto que vimos en la cuestión de los 5 criterios. ¿Sí? Eso que se está haciendo en ese grupo, por ejemplo, cae aquí. Porque en realidad no se está haciendo una evangelización, se está creando una discusión.
Confrontación. Una confrontación, exactamente, pues. ¿Por qué? Porque ahí está. A Enrique, a mí me pasó aquí en la casa ahora con la pandemia, que como ya dejaron todos mis hijos de ir a misa, y ahorita ya no los hago que vuelvan a ir. Dejaron el coro, dejaron los grupos juveniles, y ahorita no, o sea, y ahorita yo, la única católica soy yo, tristemente. Y me acuerdo que fui yo al principio cuando ya, yo nunca dejé de ir a la iglesia ni a misa, ¿no? Pero cuando ya se hizo más pública la cosa, que yo estaba insistiendo con ellos, que platiqué con el padre, que me dijo algo que me encantó, y que me dijo: usted ya deje de evangelizar en su casa, usted evangeliza en silencio. Así es. Y yo, Así es. bueno. No, es que sí es cierto, sí es cierto. Bueno, continuemos porque nos quedan 12 minutos, no, 22 minutos y todavía nos queda un chorro de tiempo. Cuestiones particulares. Ok. Ahora sí vamos a empezar a ver cómo empezar a tratar el discernimiento. Vimos un montón de cosas genéricas. Ahora vamos a empezar a tratar de ver, o vamos a ver cómo es el discernimiento en particular. Voy a dejar por falta de tiempo el último punto que son los dones especiales. ¿Sí? Ese no lo voy a ver, pero vamos viendo la primera. ¿Sí? ¿Qué son las cuestiones particulares? Confesión y dirección espiritual. Discernimiento espiritual y discernimiento vocacional, que ya platicamos un poquito hace rato. Discernimiento comunitario y discernimiento del superior. Ojo, aquí estamos hablando de las gentes que andan en grupos. Optimismo, realismo y pesimismo. Discernimiento de espíritus. Para aquellos que ven hasta cuando se les pierde el bolígrafo, dice: rézale al alma de la basura para que te la regrese. ¿Sí? Pon al santito fulanito de cabeza para ver si sale esta hija que tienes ahí que ni en rifa ha podido salir, ¿no? Pero bueno, discernimiento de espíritus, ahí está. Empezamos con la primera. Confesión y dirección espiritual. Es la primera confusión que nosotros tenemos, ¿sí? Se relaciona, pero no se confunden. No siempre es buena idea que coinciden en la misma persona. ¿A qué se refiere esto? Que muchas veces mi director espiritual lo quiero tomar también como confesor y viceversa. Quiero ir a confesarme y al mismo tiempo tener una dirección espiritual. No. Cuando yo voy a confesarme, llevo mi relación, hice mi examen de conciencia, la regué aquí, acá, dejé de hacer esto, hice aquello, etcétera, etcétera. Punto. Esta es mi relación, ¿sí?, de desvíos que he tenido. Ahí está. Y el sacerdote sobre eso me va a hacer, o ya sea un discernimiento rápido, ¿sí?, o un consejo rápido, pero no va a ser una dirección espiritual. Ojo, no se confundan con eso, ¿sí? No quieran acaparar al padre media hora, una hora en que fíjese que la vecina, que no. Estas son mis broncas. Le grité a la vecina, ¿sí? Porque me estaba echando al marido. Ay, no es cierto. Pero bueno, ahí está, ¿no? O sea, cosas de esas así, ¿no? Entonces, llegar directamente a las broncas que son, directo. Si voy a pedir discernimiento, dirección espiritual, es porque yo le voy a decir al padre: padre, necesito dirección espiritual. Ok, vente media hora, vente una hora. Padre, necesito confesión, 5 minutos, vas para afuera. La confesión es oportunidad preciosa de descubrir de modo personal las otras gracias de la propia vida. Eso nos ayuda al discernimiento. ¿Por qué? Porque es como cuando platicamos los problemas, ¿sí? Aunque sea con nosotros mismos o como estamos desarrollando algo. A ver, ¿y qué tal si le quito? ¿Y qué tal si le pongo? Y luego de repente nos dicen: ¿con quién estás hablando? Conmigo mismo, para ver si yo me puedo responder y encontrar la respuesta. Bueno, la confesión es lo mismo. Cuando yo hago mi confesión, voy detectando de una manera así, clara, lineal, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis limitaciones y cuáles son mis pecados. No hay que confundir una debilidad con un pecado, ¿sí? Porque no vaya a ser como el cuate aquel como el borrachito que sale del AA ya con
con su cartita ahí de que dice, ya tienes el día número 1000 sin haber tomado, hermano, ya eres algo grande. Ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Cada que pases por la puerta de una cantina, tienes que brincarla para que cuando tú estés brincándola no te dé tiempo de ver ese en el interior y no caigas en la tentación. Bueno, pues encuentra la primera puerta y la brinca y sigue caminando y se encuentra con la segunda cantina que tiene una puerta más grande. Y así, total es que en la tercera cantina, en la cuarta cantina se va encontrando con un portón el amigo, de esos que meten tráiler así dobles. Y el amigo dice, en la torre, esta sí que es una verdadera oportunidad para vencer la tentación. Y el cuate agarra viada, camina para atrás y agarra viada y pega el salto y cae del otro lado. Y dice, lo logré. Esto merece un trago. Y va para adentro el chamaco. ¿Sí? O sea, tampoco, ¿no? Para eso nos sirve precisamente la oportunidad de la confesión. Yo hago mi relación de qué estoy mal, cuáles son mis pecados, cuáles son mis debilidades, en qué he caído, en qué estoy cayendo constantemente. Me ayuda. Es una genuina dirección espiritual. Tanto el director como el dirigido buscan ante todo un discernimiento del querer del Espíritu Santo. ¿Sí? Aquella persona que se acerca a una dirección espiritual tiene que ir enfocada a la acción del Espíritu. Si la persona que me está dando la dirección espiritual empieza a agarrar así como que para el rumbo de la terracería, espérame, ya estamos hablando de cosas que no son. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque el lineamiento es que tiene que ser una moción del Espíritu, aquello que me lleve a la dirección espiritual. ¿Sí? Discernimiento espiritual y discernimiento vocacional. Ojo, ojo al tiro. Dice, de algún modo, todo discernimiento es vocacional. Todo discernimiento es vocacional en cuanto nos ayuda a ver a qué nos llama el Señor. Todos estamos llamados a hacer algo. Acuérdense, somos parte del cuerpo místico de Cristo. Unos son pies, unos son cabeza, unos son manos, unos son... Porque todos y cada uno de ellos formamos y cada uno de nosotros formamos esa parte y cada uno de nosotros se va soportando y va dando apoyo a las diferentes limitaciones de los demás para poder trabajar con las fortalezas de los demás. ¿Sí? Entonces, todo discernimiento es vocacional. Todo discernimiento. Ningún discernimiento o proceso vocacional se produce con certeza al 100%. El fruto de discernir no es lograr un control sobre todo en lo mío, ¿sí? Sino un abandono más completo, es fiarse de Dios. Cuando leo esta frase, me acuerdo cuando fui a solicitar dirección espiritual con un sacerdote. Y le dije, fíjate que traigo sequedad espiritual, ¿sí? Siento que hago las cosas, pero así, o sea, en automático. No siento o sea, falta chispa. Se hacen las cosas, pero no hay así. Me dijo, te voy a dar un consejo, pero ojo cómo lo manejes. Déjate llevar por el Espíritu, me dijo. ¿Cuál es el consejo que te han dado otros sacerdotes? Pues que me acerque al rosario, que haga oración en la noche, que ahora haga oración en la mañana, que me apegue más a la oración, las visitas al Santísimo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, terquear hasta que empiece a sentir. ¿Ok? Yo te voy a decir qué hagas. Nada. Haz nada. Porque lo único que estás haciendo es que estás forzando las cosas y vas a terminar aborreciéndolas. Haz nada. Cuando menos pienses, ¿sí? Bueno, uno nunca piensa, ¿no? ¿Sí? Siempre está así como que en blanco, ¿no? Dice, cuando menos
cuando menos estés atento a las cosas, el Espíritu te va a llegar y te va a empezar a mover. Y tú te tienes que dejar llevar. Y efectivamente, aquí me tienen dando clases. Aquí me tienen preparando talleres. Aquí me tienen dedicando tiempo cuando yo en realidad ya iba a renunciar a todo esto. Yo le había dicho al padre, padre, es que ni siquiera dar clases, es que ni siquiera el preparar el tema, nada me llama la atención ya. O sea, lo hago en automático, lo hago porque lo sé. No, me dijo, deja de hacerlo. Deja de pelear. ¿Sí? Deja que el espíritu haga su chamba y órale. Y sí, efectivamente. En la noche me pegó una revolcada el caramba espíritu, que en la mañana me levanté todo para ningún lado y dije, ay, ¿cómo serás bruto? Dije, o sea, ¿qué estás haciendo, cabrón? ¿Por qué? Porque tuve así ese choque de emociones, igual que Saulo cuando iba entrando a Damasco, ¿no? O sea, que lo tumbaron del caballo blanco de Napoleón, a este muchacho, y tuve ese encuentro así de decir, oye, creo que tiene razón. Entonces, eso nos está hablando de que el discernimiento en todo momento habla de un abandono, del fiarse de Dios. ¿Sí? Porque es vocacional. Comunitario y discernimiento del superior. Aguas para aquellos que están en los grupos. La vida de la iglesia no debilita, sino que consolida al ser de la iglesia. La vida de la iglesia consolida la vida de la iglesia, ¿sí? El ser la iglesia. Es propio del ser de la iglesia su constitución jerárquica y el ejercicio de un don propio de la vida del espíritu al interior de la iglesia. No cambia esa constitución, ¿sí? Con otras palabras, es bueno insistir en la colegialidad y los instrumentos del diálogo, pero ello no debe de menoscabar el respeto y el acatamiento hacia los legítimos pastores y quienes han sido constituidos por autoridad, por ministerio de ellos. Ojo, ojo, los pastores y superiores, sin embargo, apliquen lo que dice Pedro. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velen por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, ¿sí? No por la avaricia del dinero, sino por sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre lo que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Cuando nosotros nos empezamos a convertir en pastores, porque por ejemplo ahorita yo tengo aquí un rebaño ahorita de 22 gentes, de 21 gentes, ¿sí? En el que cada palabra que yo hago, cada frase que yo construyo, cada idea que les estoy exponiendo, genera un cimiento en ustedes, genera una semilla en ustedes. Entonces yo es aquí donde este llamado, ¿sí? Está tácito, explícito. Tengo que cuidar al rebaño. Tengo que cuidar cada una de mis palabras, mis frases, mis ejemplos, mi vida. ¿Por qué? Porque estoy llamado, ¿sí? A pastorear. Es mi vocación. Así como el padre de familia es llamado a pastorear a su hijo, a sus hijos, a su familia, a sus hermanos, a los, etcétera, etcétera, y los pastorea con ejemplo, con voluntad, con economía, con discernimiento, etcétera, etcétera. Bueno, así es como también está. Y también estamos nosotros llamados en un momento dado a observar la colegialidad de nuestros superiores, el sacerdote, el obispo, el diácono, el sacristán, aquellas personas que por cuestión de jerarquía están un poquito arriba de nosotros o un muchito arriba de nosotros. Porque incluso cuando tú platicas con el obispo, que es la cabeza principal de una diócesis, te das cuenta que es humano, que le da hambre, que va al baño, que suda, que tiene sus miradas de repente, que, o sea, es humano, tiene sus debilidades. Entonces ahí es donde tenemos que aprender a soportarnos, apoyarnos, pero también tenemos que aprender a obedecer.
Ojo, discernimiento comunitario. Ok, ¿dónde estoy? Esta es carta de Pedro, de la primera de Pedro, capítulo 5, del 2 al 3, ¿no? Está en el material que ya se les envió. Optimismo, realismo y pesimismo. El discernimiento no se hace desde una mente ilusa. No, ya lo habíamos visto. Tengo que ser consciente de mis realidades, ¿sí? Pero tampoco desde la amargura. Soy un desgraciado en el que nada voy a poder lograr y mi discernimiento, por lo tanto, va a ser un alcabose, ¿sí? Ni tampoco un optimismo, ¿sí? El Señor me va a ayudar y me va a sacar de esta pobreza y yo aquí me voy a quedar sentado a esperar a que me lleguen los millones. No, tengo que hacerlo desde un realismo como debe ser. Nuestro realismo entonces es conciencia del poder del pecado, que ya lo vimos en el punto 2, ¿sí? Tengo que estar consciente de que mucho de lo que me pasa es bronca del pecado, sin escandalizarnos, precisamente porque reconocemos el poder de la gracia, ¿sí? Tampoco debo de dar o tampoco debo de ponerle todas las salsas a la gracia de Dios, ni tampoco todas las salsas a la carencia, ¿sí? De éxitos o al todo lo mal que me ha ido, ¿sí? Tiene que haber un balance, porque en un momento dado Dios puso gracias en nosotros, ¿sí? Y nosotros somos instrumento para con el hermano. Entonces yo tengo que saber en qué momento yo puedo entrarle a los fregazos y en qué momento no. Ahí lo vemos, Moisés y Aarón, ¿sí? ¿Cuál era la bronca? ¿Cuál era la misión de Moisés? Liberar al pueblo de Egipto. Dios le habló con él directamente. A ver, Moisés, agarra tú la varita que está ahí y te me vas y hablas con el cuate este. Oye, pero es que soy un tartamudo. Entonces espérame. Ahí te voy a mandar a Aarón para que te eche la mano. ¿Sí? Moisés reconoce su debilidad. ¿Sí? Y se apoya en Aarón. Entonces vemos cómo no todo es ni bronca de uno, ¿sí? Ni bronca del otro. La mirada a la realidad no es puramente humana o sociológica, es contemplación del misterio de una tierra que necesita redención, o sea, salvación, incluso cuando la rechaza, ¿sí? Incluso cuando la rechaza. ¿Qué es lo que tengo que ver? Yo veo los problemas de los otros, pero tengo que saber identificarlos y tengo que saber ayudarlos, aunque el otro cuate diga, no, no es cierto, estoy bien. Porque eso es parte de la carencia humana, es parte del pecado, es parte de todas las broncas que estamos teniendo. Discernimiento de espíritus. Ok, aquí ya empezamos. No todos los casos los podemos resolver. Partamos de la base de que el mundo espiritual en toda su profundidad y fuerza puede rebasarnos a veces. Y la solución es declarar que eso no existe ni refugiarnos en un cientificismo cómodo. ¿A qué se refiere esto? Si yo creo en un Espíritu Santo, si yo creo en un ángel, si yo creo en un arcángel, obviamente tengo que reconocer que existe una contraparte, ¿sí? Los famosos demonios, ¿sí? Y tengo que reconocer la labor de unos y la labor de otros, ¿sí? Aquí es donde empieza el discernimiento de los espíritus. Hay que recordar que Satanás, dentro de su división jerárquica, ¿sí? Así como nosotros tenemos un ángel de la guarda, es muy probable que tenemos un diablito de la guarda, ¿sí? ¿Hacia dónde tiende la balanza? ¿Sí? Ese ya es bronca de nosotros. Tampoco caigamos en la tentación de atribuir todo lo malo inmediatamente al diablo. Esa manera de obrar hace mucho más daño, incluso en poco tiempo. Se me ponchó la llanta. Ay, es el diablo el que puso el clavo para que yo no llegara. No, compadre, es que te acabas de meter, ¿sí? Por un lugar donde estaban construyendo. Y lo más seguro es que haya habido maderas con clavos ahí. O sea, fíjate por dónde caminas, ¿sí?
Me acabo de golpear en la frente con esta cosa del aire acondicionado que está ahí en la pared ahí. Bueno, pues camina un poquito más derecho para que veas para dónde vas. No camines viéndote los pies. O sea, no todo es bronca del diablo. Tengo mis debilidades. Soy humano. ¿Sí? No todo es bronca de este cuate. O bien a Sin veces las embargo, cosas, perdón, o bien a veces las cosas que consideramos malas que pasan a veces por alguna razón que en ese momento no lo entendemos. A lo mejor, pues se me ponchó la llanta del carro, pero eso me salvó de que a lo mejor si hubiera salido a tiempo, me hubiera encontrado con la balacera que hubo en la esquina o el accidente que hubo. O sea, a lo mejor no hay mal que por bien no venga, dice Leo. Mira, hay que tener cuidado con ese discernimiento, ¿sí? Hay que tener cuidado, ¿no? Es cierto, ¿no? A lo mejor muchas cosas suceden en donde es necesario detenernos o que nos detengan de una manera brusca porque nos está salvando de algo. Es correcto, el agradecimiento. Pero miren, les voy a dar un ejemplo. ¿Qué está sucediendo ahorita con la pandemia? ¿Sí? ¿Qué está sucediendo? Todas las oraciones están enfocadas a Dios, sálvanos de la pandemia. Dios cura a los que están enfermos. Dios dale la salud en esto y esto y todo, etcétera, etcétera. Estamos buscando ese milagro como el milagro que hizo Jesús para con el ciego, que agarró tantita tierra, etcétera, etcétera, se lo puso en los ojos y miró. O como aquel cuate que le agarra y le dice, Jesús, hijo de David, y lo tomó de la mano y lo levantó y empezó a caminar junto con él, ¿sí? O como el cuate que bajaron ahí por el techo y, a ver, tú agarra tu camilla y llévate de aquí, ándale, deja hacerle loco, ¿no? O sea, cosas de esas, pues, ¿sí? Estamos buscando ese milagro, pero ¿por qué no pedimos? Porque esa oración nunca la he visto, entre todas las que me ha tocado y en todas las que me llegan. ¿Por qué no decimos, Dios, dale discernimiento para que deje la gente de andarse transportando de un lado a otro? Dios, dale discernimiento para que use un cubrebocas. Dios, dale discernimiento para que no se vayan a los bailes, ¿sí? A pesar de que saben que va a haber chorrocientas mil gentes y luego al rato iban a andar chillando porque se les murió el tío, porque se les murió la mamá. O sea, Dios, dale discernimiento a estas gentes. Dios, dale entendimiento aquí arriba. O sea, ábreles Dios, aquí arriba. Dios, dale sentido común. Dios, dale sentido común, exactamente, pues. Pedimos porque Dios venga y quite el virus, así como abrir la ventana y sacar el humo de la casa. O sea, sí, me hiciste recordar ahorita un meme que anda por ahí, que dice, ay, no, yo confío en Dios, Dios me va a salvar. Y dice, y se muere y va con Dios, y Dios dice, ¿por qué no me salvaste? Oye, pues si te mandé que te pusieras cubreboca, te mandé la información de que no debía salir y no la respetaste, ¿no? Pues. ¿Qué pasó con el sacerdote que en plena misa dice, yo no uso cubrebocas porque confío, ¿sí? En que Dios me va a proteger? A los 15 días estaba el cuate entubado y se murió. O sea, no es así la cuestión, ¿sí? No es así la cuestión. Nosotros tenemos que también poner de nuestra parte. Entonces, ¿a qué nos está llevando eso? A eso que estamos viendo aquí, los discernimientos de los espíritus, ¿sí? Todo se lo atribuyo al Espíritu Santo, todo se lo atribuyo a Dios. Diosito, yo tanto que te pedí que cuidaras a mi familia y se acaba de morir mi tío. Pues sí, pero ahorita que tu tío andaba de vago todos los fines de semana y cuando no andaba en Guaymas en el baile del quién sabe qué, andaba en Cocorid en el baile del quién sabe qué tanto. O sea, espérame. O sea, la cosa no es así, pues. O sea, ese punto de discernimiento de espíritus, de echarle la bronca a todo mundo, ¿sí? Está mal. Tenemos que aprender a poner las cosas en su lugar. Pero a fin de cuentas, ¿cuál es el consejo que nos da Pablo? Hoy ya me pasé 5 minutos. ¿Cuál es el consejo que nos da Pablo? Dice, sin embargo, son oportunas las palabras de Pablo, donde dice, revístanse con la armadura de Dios para que puedan estar firmes ante las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, poderes de este mundo de las tinieblas,
contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Es fuerte esta frase que pone Pablo aquí, porque nos está diciendo, vas a estar luchando contra el espíritu de, ¿cómo se llama? El espíritu de la ignorancia. O sea, aquella gente que por más que tú le quieras explicar las cosas, vuelven al punto A. Vas a estar peleando contra el espíritu del desprecio. Es que a mí no me va a pasar nada, yo soy joven, tengo 20 años, tengo una vida por delante. Espérate, compadre, ni tú sabes cuántos pelos tienes. Y tú dices que tienes la vida por delante. ¿Sí? O sea, tú no eres dueño de tu vida. Entonces, en ese sentido, estamos luchando contra ese tipo a ver, aquí alguien levantó la mano. ¿Quién levantó la mano? Niebla Sanaya. Ah, ok. Hola, soy Fátima, buenas noches. ¿Nos podría repetir la cita, por favor, sobre el consejo que nos da Pablo? Ahí está, en la pantalla. Es Efesios 6 del 11 al 13. El tercer punto. Efesios 6 del 11 al 13. Es que creo que necesito lentes, no la miraba, gracias. Arre. Apúntale. Efesios 6 del 11 al 13. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que estamos luchando o qué es lo que estamos viendo en este discernimiento? Tenemos que discernir los 3 elementos básicos, ¿sí? Que son la realidad social, la realidad personal y la realidad espiritual. Ese es nuestro sentido de discernimiento. Hacia eso es a lo que tenemos nosotros que avanzar. Y ahí tenemos toda la herramienta, la confesión, el acercamiento, el apoyarnos, el ayudarnos, ¿sí? El poder decir, fíjense que efectivamente, el hecho de estar en acción, el hecho de estar trabajando, el hecho de estar yo en este constante conflicto, en esta constante lucha, me habla de que mi discernimiento tiene que ser diario. Y no nada más en las cuestiones que tengo que hacer con mi vida, sino en el discernimiento en las cuestiones que tengo que hacer con todos los demás, todo lo que me está llegando. Bueno, ya nos pasamos 10 minutos, ya se nos empezaron a salir de la sala, de la clase, señala que ya tienen que ir a prepararse. ¿El 5.6 son dones qué? El 5.6 son los dones especiales. ¿Sí? Ese punto no lo voy a tocar porque se nos fue el tiempo aquí. Y habla básicamente de cuando nosotros empezamos a tener discernimiento, lo voy a ver así rapidito. ¿Sí? El discernimiento de la vida espiritual de personas que manifiestan dones extraordinarios no es fácil. Lo básico es no quedarse en el hecho extraordinario, sino mirar con más amplitud, apuntando hacia otros puntos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando el discernimiento nos empieza a abrir el don de lenguas, el don de profetismo, el don de, o sea, todos esos dones, ¿sí? En donde muchas veces, lejos de trabajar con humildad con ellos, empezamos a trabajar de una manera vana, de una manera en que empezamos a glorificarnos como si fuéramos nosotros los que están haciendo la acción, ¿sí? Entonces, ese está en el material que está ahí en el Classroom, ese creo que lo subimos el primer día y forma parte, y más que todo vienen una serie de preguntas, ¿no? En el que habría que irlas leyendo o irlas contestando. Bueno, cerramos hasta ahorita aquí la presentación y ¿dónde está? Detener la presentación. Listo. Bueno, pues con esto cerramos el taller. No sé si ya pregunta. La mano, Enrique. ¿Mande? Ave levantó la mano. Ave. A ver, Abel.
Perdón, no, es que disculpen, yo sé que estamos pasados, pero creo yo que aquí es importante señalar para que de la forma, de todos los tipos de discernimiento que tengamos, todos en todo momento, para que esto se dé realmente como es el plan de Dios, siempre debemos estar adheridos, como dijimos anteriormente, a la oración, a la lectura, estudio de la palabra y la Eucaristía. Y entender que no debemos de caer como los judíos, que todo lo malo que pase es por castigo o pecado o mal discernimiento, y todo lo bueno que pasa es por lo contrario. A veces las cosas malas, o sea, el beneficio es que a pesar de que ocurran pérdidas materiales, siempre va a haber un crecimiento espiritual en esa situación. Si nosotros tomamos las experiencias, vamos a tomar aquí como lo que estamos viendo el COVID, no han muerto todos, solamente aquellos que infringieron alguna cosa. También se ha ido gente que sí lo cumplió a pie juntillas. De Dios, así es. A veces en las desgracias nosotros nos adherimos en más confianza con el Señor. Y eso es lo que debemos de buscar, decir simplemente lo que dice el Padre nuestro y lo que dijo Jesús, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es y de ahí va a surgir el discernimiento. Y cada vez que uno decida actuar o a hablar, pedir la asistencia del Espíritu Santo, y este discernimiento será el mejor que se pudiera brindar a cualquier creyente. Entonces, creo yo que esto es muy importante, como dijo el maestro, hacerlo día con día y en cada momento. Y otra cosa, yo respeto mucho a los hermanos separados, tengo muchos conocidos que lo son, pero sin afán de crear polémica, sabemos que están en el error, están ellos en el espíritu, como dijo el padre Luis Toro. Yo estoy en la iglesia que Cristo fundó, donde su madre estaba en el centro, en el momento de que se derrama el Espíritu Santo en Pentecostés, y ella está en el centro. Yo estoy ahí. Yo no quiero saber qué espíritu está en las iglesias donde no aceptan a María, a nuestra madre. No se trata de crear polémica, pero tampoco negar, es como decir, disimular como que veo y como que no veo. Si yo me integro con una persona y aquella persona en algún momento dado necesita mi testimonio de católica, pues ahí está la madre y ahí está el rosario. Y le pese a quien le pese, y al que no le guste, pues que Dios lo bendiga. Con todo respeto y con amor, eso sí, pero nunca hacernos como que no veo, como que no oigo, como que contigo no hablar estos temas, porque pues para no herir tu susceptibilidad. No, porque a lo mejor, así como este sacerdote ha convertido hermanos separados, hablando y haciendo una verdadera apologética, nosotros también podemos hacerlo. No sabemos, usemos el rosario y el Espíritu nos inspirará. Es todo, disculpen que los entretuve. Excelente, excelente. Eso habla del discernimiento que tenemos que tener. Ahora, no se trata porque el hecho de decir, ya acabo de discernir y cuando abrí la Biblia y puse el dedo, el Señor me dijo, ve y evangeliza al pueblo de los paganos. Ya ahí voy corriendo, ¿no? O sea, tampoco, tampoco. Hay que tener cada uno de estos puntos que hemos visto, analizarlos, estudiarlos y empezar a hacer esas confrontaciones con nosotros para poder entendernos y poder enriquecernos, ¿sí? Obviamente, antes de hacer cualquier discernimiento, está esa oración en la que no llama a Dios Padre, en el que llama a Dios Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, ¿sí? Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Si hasta ahí se la saben, ahí déjenla, no hay problema, porque luego la segunda parte le cambia, ¿no? Y renovará la faz de la tierra y cambiarás al COVID por el reino de los cielos y no sé qué, no sé, o sea, ahí está, ahí déjenla, no hay problema, pues. Es igual que el rosario. El rosario, cuando yo lo rezo, no tengo que ser forzosamente el rosario que corresponde, perdón, los misterios que corresponden al día, ¿sí? Recuerden que el rosario es cristocéntrico, ¿sí? El rosario me acerca a los misterios de Cristo, y a lo mejor a mí me gusta meditar ciertos misterios, ¿sí? Y a lo mejor puedo meditar 3 días seguidos los mismos misterios, pero eso me acerca al misterio de Cristo, ¿sí?
No es que no es que esté en contra del rosario, pero me estaría viendo muy judaizante si dijera, es que el lunes toca fulano, es que el martes toca perengano, es que el miércoles toca al sutano. No, a mí me gusta analizar, por ejemplo, los misterios de luz. Bueno, al día siguiente los voy a hacer porque me siento bien, me reconforta esos misterios de luz. O sea, eso es acercarnos a la palabra. Eso es luchar contra el sábado. ¿Sí? Es acercar el templo a mi corazón, ¿sí? Y no verme muy judío, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el discernimiento me va a hacer crecer conforme yo lo necesite, conforme el Espíritu me vaya llevando. Bueno, pues ya nos pasamos casi 15 minutos. Esperemos que este taller, de veras, en Dios, nos haya de verdad confortado, nos haya hecho, pues un poquito más, ¿cómo diré? Entendible todas las broncas que podamos tener. Y los invito, ¿sí? Los invito, esta oración, yo la voy a decir, ustedes, léenla, pero les invito, esta oración es con la que yo cierro todos los artículos que escribo para el peregrino. Es una oración que en un momento de oración, una oración que en un momento de oración el Señor me inspiró, ¿sí? Hermanos, que Dios nos dé su bendición, que Jesús nos muestre el camino, que el Espíritu Santo nos dé fortaleza y que la Virgen María interceda por nosotros. Que Amén. así sea. Muchas gracias. Hermanos, buenas noches. Un momento más subo este video, ya que esté listo, lo comparto ahí en el Classroom para aquellas personas que lo gusten ver otra vez, pues ahí va a estar parte del material y pues ahí va a estar toda la polémica que hemos hecho, ¿no? Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Buenas noches. Que Dios Claro, los bendiga. muy. Buenas noches a todos, Dios los bendiga. Buenas Dios noches. bendiga. Estás ahí. Mijo, no te ves, estar en la cámara. Buenas noches para todos.